Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga al estudio de esta noche. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar al tanto de estas lecciones que se transmiten durante la semana, lunes, martes, jueves y viernes. Así que recuerden que nuestro hermano Marlon predica los lunes. Luego a las 8 de la noche los lunes tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Luego tenemos lo que es el martes a las 7 p.m. pues con su servidor, manejando con precisión la palabra de verdad. Luego nuestro hermano Javier nos habla acerca de la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Luego después tenemos el jueves. Diálogos espirituales para esclavos sin cadenas con nuestro hermano Rafael a las 7 p.m. Luego a las 8 p.m. nuestro hermano Elio Quiroz Jr. también nos habla acerca de los problemas de la vida. Luego los viernes tenemos una iglesia sin eslabones débiles con nuestro hermano Chris, y después tenemos a las 8 con nuestro hermano Jesús, tenemos la clase de panorama del Génesis. Así que lunes, martes, jueves y viernes tenemos disponible para cada uno de ustedes información, clases que pueden ayudarle en su crecimiento espiritual. Queremos lograr eso. ¿Se acuerda que la Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y queremos ayudar en ese aspecto a su crecimiento espiritual. Así que pues hay muchos hermanos que tienen el tiempo para poder ver estas lecciones. Pero acuérdese, si no las puede ver en vivo en el tiempo que estas lecciones se presentan, entre a la página La Luz en mi Andar y ahí están todas las lecciones disponibles. También ahí en La Luz en mi Andar se puede encontrar en YouTube. Para aquellos que no tienen Facebook, pues también pueden recomendarlo a otros para que puedan también beneficiarse de estas lecciones. Así que pues tenga presente eso y siga orando por cada uno de nosotros para que sigamos adelante predicando la palabra de nuestro Dios y siendo de gran provecho para nuestros hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración y luego entraremos en el estudio de esta noche. Acompáñenme. Eterno Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Eterno Padre, porque a ti se te merece la honra, la gloria y el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Eterno Padre, por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra en este día y suplicamos que seas con cada uno de nosotros, Padre, para que podamos recibir con mansedumbre esa palabra que se va a predicar y que podamos aprender, Eterno Padre, y lo más importante, poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Eterno Padre, por dejarnos tu palabra en forma escrita y podemos analizar el texto y aprender mucho acerca de ella. Quédate con nosotros y bendice a todos los que están en estos momentos conectados y aquellos que van a estar escuchando estas lecciones después, para que sea de gran provecho para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te suplicamos estas cosas. Amén. Ok, hermanos, pues continuamos con nuestra serie, manejando con precisión la palabra, basada en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Y bueno, aquí está un breve repaso de las lecciones que hemos visto. Vimos introducción a lo que es la introducción e importancia a lo que es pues, manejar con precisión la palabra. Es decir, introducción e importancia de la interpretación bíblica, porque de eso trata esta serie, de la interpretación bíblica. Luego vimos en la lección número 2 requisitos esenciales que el intérprete debe tener en su vida para ser pues, un intérprete eficaz de la palabra de Dios. Luego vimos en la lección número 3 factores que impiden una interpretación correcta de las Escrituras. Y ahora en esta cuarta lección que vimos la semana pasada, hicimos una introducción a lo que es el contexto bíblico y pues ahora vamos a continuar con la segunda parte del contexto bíblico, tratando de aprender lo más que podamos. La semana pasada hablábamos acerca de lo que es el contexto y mencioné como manera de repaso varios contextos. Por ejemplo, el contexto remoto, el contexto inmediato y el contexto general. El contexto remoto, los versículos anteriores al texto que se analiza, contexto inmediato, los versículos después del texto que analizamos, y el contexto general, lo que toda la carta, el libro o toda la Biblia pudiera decir
al respecto en cuanto a lo que se está estudiando. Luego vimos, ¿verdad?, pues acerca del contexto literario que envuelve las figuras literarias que se analizan, como el símil, la metáfora, la sinécdoque. También tiene que ver con el estilo de literatura, si es por ejemplo, lo que estamos estudiando, si es lenguaje apocalíptico, profético, poesía. En fin, si es una carta, si trata con historia, con profetas, en fin, todo eso también se tiene que analizar en lo que es el contexto, ¿verdad?, pues literario. El contexto también, ¿verdad?, pues cultural en cuanto a lo que se trata de judíos y gentiles. También, ¿verdad?, pues el contexto histórico. Vimos también el contexto testamentario, en qué testamento se encuentra el texto que estoy analizando, Antiguo o Nuevo Testamento. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando estamos estudiando los evangelios. En los evangelios hay textos que aplican al Antiguo Testamento y pues hay textos que tienen una aplicación al Nuevo Testamento. Y luego pues el contexto de los idiomas originales, ¿verdad? Así que pues todo esto es muy importante analizarlo y lo veíamos, ¿verdad?, pues un poco de una manera breve la semana pasada. Ahora quiero que entremos en esta lección. Quiero que hablemos acerca de aquellos textos que han sido tomados fuera de contexto y pues vamos a analizarlos en su contexto y vamos a tratar de aprender lo más que podamos. Así que por favor, si tiene su Biblia con usted, por favor sígame a estos textos que vamos a estar analizando para que podamos, como le digo, pues considerar el contexto que es de suma importancia. Acuérdese que el contexto debe ser el capitán, debe ser el que guía nuestro estudio. Así que pues tenga su Biblia con usted para que podamos analizar lo que ella nos enseña. Y quisiera comenzar con el primer texto. Y este es 1 Corintios capítulo 1, 14 y 17. 1 Corintios capítulo 1, versículo 14 y 17. Digo que este texto se toma fuera de contexto porque algunos en los grupos denominacionales enseñan que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Dicen ellos, el bautismo, ¿verdad?, pues no tiene nada que ver, el bautismo es una obra y la salvación es sin obras, en fin. Pero fallan en analizar el contexto de lo que la palabra de Dios enseña. Dice el versículo 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado. Note cómo esa frase que aparece ahí, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado, lo dijo el apóstol Pablo. Luego el versículo 17 dice, porque Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar. Si se fijan, cómo esos dos textos, si no se consideran, si no se analizan en su contexto, pudieran dejar la impresión de que el bautismo no es esencial para la salvación. Recuerdo en cierta ocasión un teleevangelista estaba haciendo una exposición verso por verso de 1 Corintios. Y luego dije, bueno, me voy a quedar aquí para ver en la televisión, para ver qué es lo que dice del versículo 14 y versículo 17. Y bueno, llegó al versículo 14 y leyó, ¿verdad?, pues ahí en el texto, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado. Luego, después de haber dicho eso, le dijo a su audiencia, ahora quiero que me acompañe al verso 17. Y en el verso 17 dice el apóstol Pablo, porque Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar. Conectó los dos textos. Y primer texto, versículo 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado. Luego el 17, porque Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar. Conectó esos dos textos y luego dijo, como podemos ver en esos dos textos del Nuevo Testamento, de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, podemos ver claramente que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Así que por eso Pablo dijo que daba gracias a Dios que no había bautizado a ninguno de ellos, porque el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Y también Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar. Si el bautismo fuera esencial, entonces Pablo no hubiera dicho eso. Y luego después se movió al versículo 18, 19 y 20. Es como que simplemente nomás dejó ir la falsa doctrina y después siguió adelante como si nada. Pero si usted se fija en el contexto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que daba gracias a Dios que a ninguno de ellos había bautizado? ¿Y por qué dijo Pablo, Cristo no me mandó a bautizar sino a predicar?
Bueno, para entender la respuesta a estas preguntas, necesitamos ir al contexto. Y vamos al contexto remoto. Acuérdese, remoto, los textos antes del texto que estamos analizando. Entonces, comencemos desde el versículo 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 10? Perdón. Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros por los de la clase de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Es decir, que algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. ¿Está acaso Cristo dividido? ¿Murió Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Luego dice, doy gracias a Dios, que a ninguno de vosotros se ha bautizado. Entonces, ¿por qué dijo Pablo eso? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con los corintios? Bueno, ellos estaban promoviendo la división. Ellos estaban prácticamente diciendo, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces había división entre ellos. Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios que no los bauticé a ustedes. ¿Saben por qué? Porque si yo los hubiera bautizado, en este momento ustedes estuvieran diciendo, yo soy de Pablo. Si yo hubiera estado presente ahí en ese tiempo, hermanos, y yo hubiera bautizado a algunos de los hermanos de Corinto, ellos estuvieran diciendo, yo soy de Willy. O si el hermano Juan hubiera bautizado a algunos de ellos, dirían, yo soy de Juan. Y esa es la división que estaba sucediendo. Pablo no estaba minimizando la enseñanza del bautismo, sino más bien hay que mantenerlo en su contexto. Por eso Pablo dijo lo que dijo en el 14 y en el 17. Y lo dijo basado o en el contexto de la división que se estaba experimentando en Corinto. Entonces, este es el contexto de 1 de Corintios, capítulo 1, 14 y 17. La Biblia enseña claramente en un sinnúmero de textos que el bautismo es necesario para la salvación porque es un mandato de parte de Dios. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese, Cristo dijo esas palabras, pero ahora vienen personas y dicen, sí, pero no significa eso. Significa que el bautismo no es necesario. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Las denominaciones se atreven a desafiar y a contradecir lo que Jesús ha enseñado claramente. Mateo 28, 19 y 20, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38, el bautismo es para perdón de los pecados. Hechos 22:16 también enseña que es para lavar los pecados. Gálatas 3:27, para entrar en Cristo. Primera de Pedro 3:21 también, para ser salvo. Entonces, el bautismo es necesario y es un imperativo. Si usted analiza la gramática de Hechos 2:38, la palabra bautícese ahí está en el modo imperativo, y lo cual indica que es un mandato, un mandamiento a obedecer. Así que este es uno de los textos que ha sido tomado fuera de contexto para enseñar que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El segundo texto lo mencioné brevemente en lecciones pasadas, Hebreos 10:31. Dice el texto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, se toma la frase en las manos del Dios vivo para enseñar de que en las manos del Dios vivo tenemos amor, tenemos misericordia, tenemos bondad, tenemos vida eterna. Sin embargo, el texto no está hablando de estas cosas positivas. El texto está hablando del castigo que vendrá a aquellos que pisoteen la sangre de Jesucristo. Si usted lee el contexto remoto, los versículos anteriores, 26, 27, 28, 29 y 30, usted se va a dar cuenta de que ahí el escritor de los Hebreos está hablando del castigo que va a venir a aquellos que pisoteen la sangre de Cristo, que rechacen a Cristo. Así que Hebreos 10:31 no está hablando de cosas positivas, hermanos. No hay que utilizar ese texto para hacer un sermón en las manos del Dios vivo. Tenemos cosas bonitas, porque no está hablando de eso. Otro texto que se toma fuera de contexto es Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo.
Y ese texto se toma fuera de su contexto, porque el texto en ninguna manera, en ninguna forma, está hablando de dos o tres que se reúnen para adorar a Dios en un servicio de adoración a Dios, donde se lleva a cabo, ¿verdad?, pues, los actos de adoración. No, el texto no está refiriéndose a eso. El contexto está hablando de problemas, de cómo resolver problemas en la iglesia, de cómo debe juntarse, ¿verdad?, pues la persona que tienen problemas deben juntarse los dos para platicar al respecto. Si no se puede llegar a un acuerdo, se traen testigos. Entonces, en ese proceso de lo que es disciplina y tratar de arreglar el problema, entonces Dios ahí está presente. Dios es un testigo ahí que está presente observando lo que se está llevando a cabo, y esto necesita saberlo aquel hermano que ha pecado y no quiere arrepentirse. Necesita saber que Cristo también es un testigo que está ahí presente. Él dice, donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo. Entonces, ese texto lo han sacado fuera de contexto, hermanos. Por ejemplo, en congregaciones donde solamente hay pues 5, 10, 11 hermanos, cuando deberían de haber como unos 30 o 40, el hermano pasa al frente y dice, hermanos, no se preocupen porque sé que somos poquitos, pero donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo. El texto no está hablando de la adoración. Otra segunda manera de cómo se toma fuera de contexto este texto son por familias que no les gusta reunirse con los santos, no les gusta pues reunirse en un lugar con el resto de la congregación, y deciden quedarse en casa los domingos y los miércoles o los días que se reúne la iglesia junto. Entonces deciden quedarse en casa. ¿Y cuál es su justificación para ellos? Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo. Bueno, ahí estoy yo, estoy mi esposa y está mi hija o está mi hijo. Así que podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Una vez más, fuera de contexto. Entonces, hay que tratar de manejar los textos, ¿verdad?, pues, en su contexto. El siguiente pasaje es Marcos capítulo 2, 18 al 22. Marcos 2, 18 hasta el versículo 22. Y quiero que me acompañe ahí a ese texto para que lo leamos juntos en esta ocasión y veamos la manera de cómo este pasaje se ha tomado fuera de contexto. La mayoría de los comentarios, hermanos, enseñan que Marcos 2, versículo 18 al 22, establece la doctrina del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vienen estudiantes de la Biblia y comienzan a leer. Note lo que dice el texto. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, vienen algunos y leen esta porción de la Escritura y luego comienzan a explicar y comienzan a decir, bueno, este texto está básicamente hablando de la ley y de la gracia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y eso es lo que está hablando Jesús, pero póngase a pensar. En realidad Jesús está presentando una exposición acerca del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la pregunta que se le hizo a Jesús? La pregunta que se le hizo a Jesús, el verso 18, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Evade la respuesta a esa pregunta? ¿Simplemente rechaza Jesús dar una respuesta? No, Jesús responde a esa pregunta y responde con 3 ilustraciones, 3 ejemplos que básicamente establecen lo incongruente que es el que
los discípulos de Jesús estén orando en ese momento. Entonces, pues notemos lo que pasa aquí. Dice el versículo 19, Jesús utiliza a los que están en boda. Después, número 2, utiliza el remiendo de paño viejo, ¿verdad? Pues el remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y luego, número 3, ¿verdad? Pues el vino nuevo en odres viejos. Así que pues podemos ver claramente que usa 3 ilustraciones. Entonces Jesús, ¿por qué utiliza estas 3 ilustraciones? Bueno, número 1, por ejemplo, los que están en bodas, ¿es congruente? ¿Es correcto que los que están en bodas estén ayunando? La respuesta es no, es ilógico que estén ayunando. Ahora, número 2, el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Entonces, versículo 21, el remiendo de paño nuevo en vestido viejo no encaja. Es ilógico hacer eso. No conviene. Entonces, no conviene esto. Es incongruente. Y luego, número 3, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Simplemente es ilógico hacer eso porque va a haber consecuencias. Entonces, así como es ilógico que los que están en bodas ayunen, así como el remiendo de paño nuevo en vestido viejo no queda, así como tampoco queda y es correcto poner vino nuevo en odres viejos, así como estas 3 cosas es ilógico llevarlas a cabo, así también es ilógico que mis discípulos estén ayunando en este momento mientras yo estoy con ellos. Así que Jesús responde a esa pregunta. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Y no que comenzó a hablar acerca del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, si decimos que es Antiguo y Nuevo Testamento, note el paralelo en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y versículo 39. Si decimos una vez más que aquí Jesús está hablando del Antiguo y Nuevo Testamento, dice Lucas 5:39, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, ¿está diciendo Jesús que el añejo, que el Antiguo Testamento es mejor que el Nuevo? Y la respuesta es no, simplemente no. Entonces, mantengamos el texto dentro de su contexto, analicemos bien la historia que se está llevando a cabo y una vez más, analicemos bien la pregunta que se hizo y la respuesta que Jesús da a esta pregunta. Así que no hay tal tratado de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y sabe lo que pasa con este pasaje? Es que vienen y luego comienzan a leer en el verso 21, nuevo, viejo, vino nuevo, viejo. Entonces, nuevo, viejo. Entonces, ¿qué más puede ser? Dicen algunos, si no Antiguo y Nuevo Testamento, Viejo Testamento y Nuevo Testamento. No, hermanos, no está diciendo eso. Jesús simplemente está respondiendo a la pregunta que se le hizo y responde a esa pregunta con 3, una vez más, ilustraciones, ¿verdad? Otro texto que se toma fuera de contexto es Mateo capítulo 7 y versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Así que pues, ¿cuántas veces no he escuchado ese texto cuando tratamos de razonar correctamente con un hermano que no anda bien en su vida espiritual? Y luego el primer texto que le dan a usted es no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí está, la Biblia dice que no debes de juzgar. ¿Y por qué me estás juzgando a mí? Entonces lo han sacado fuera de contexto. Está diciendo el texto que no podemos llevar a cabo ninguna clase de juicio sobre una persona. No estamos hablando de condenar a una persona, sino más bien dar un juicio, determinar si algo es correcto o no es incorrecto en la vida de una persona. Claro que podemos llevar a cabo un juicio. El juicio bajo consideración en Mateo 7:1 es un juicio injusto que estaban llevando a cabo los judíos y los fariseos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ellos hacían un juicio incorrecto, un juicio injusto. Pero la Biblia nos autoriza que podemos juzgar, pero de una manera correcta. Y si usted se fija en Juan 7:24, apunta ese texto porque es muy importante. Juan 7:24 dice Jesús, no juzguéis conforme a las apariencias, sino juzgad con justo
juicio. Entonces note, sino juzgad como Jesús, con justo juicio. Entonces Jesús está diciendo que yo puedo hacer un justo juicio, pero no debo hacerlo conforme a las apariencias. Las apariencias engañan, pero yo debo estar completamente seguro de que mi juicio, el que yo voy a hacer, es un juicio correcto y un juicio que está en armonía con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Así que pues Mateo 7:1 es un texto fuera de contexto, usado por aquellos que no quieren, ¿verdad? Pues que se les diga cuando están bien o cuando están mal, ¿verdad? Luego tenemos Apocalipsis 3 y versículo 20. Bueno, vamos a hacer primero Efesios 3:10. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Dice ahí el texto, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note una vez más, para que la multiforme sabiduría de Dios. Este texto es utilizado por muchos para hablar de evangelismo. Hermanos, aquí dice el texto, para que por medio de la iglesia se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Por medio de la iglesia se da a conocer el evangelio de Cristo. Y es cierto, por medio de la iglesia se da a conocer el evangelio de Cristo, pero no es el texto que se debe utilizar. Efesios 3:10 no está hablando de que la iglesia da a conocer las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Cristo. Leámoslo más despacio. Note el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. Ahora fíjese cuidadosamente lo que sigue diciendo el texto. ¿A quién se le va a dar a conocer esto? Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Este texto no está hablando de que le vamos a predicar a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si usted se fija en el mismo capítulo 6, versículo 10, es más, versículo 12. Note Efesios 6, 12. Los mismos términos se encuentran aquí en Efesios 6, 12 en cuanto a principados y potestades. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el texto, hermanos, no está hablando de que la iglesia le va a predicar el evangelio de Cristo a los principados y potestades en los lugares celestiales. No, sino más bien el texto está hablando de lo que, no del versículo 11, por ejemplo. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia, hermanos, es muy importante que entendamos esto. La iglesia es el propósito eterno de Dios. Es el plan que Dios tuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, Primera de Pedro 1, 18 al 20, Romanos capítulo 8. Esta iglesia que ahora está en existencia, por su mera existencia, da a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios, note, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la existencia de la iglesia le da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales que la iglesia es el plan eterno de Dios. La iglesia no es un plan B, no es un paréntesis en el esquema de redención. La iglesia es el propósito eterno de nuestro Dios. Y de esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Si quiere hablar de que la iglesia le debe predicar el evangelio a los perdidos, entonces vaya a Hechos capítulo 8, a Marcos 16 y otros textos que hablan de la predicación del evangelio. Primera de Corintios 9,
16, pero no de Efesios capítulo 3 y versículo 10, porque el texto en su contexto no está hablando de evangelismo, sino más bien de cómo la iglesia por su mera existencia da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales el propósito eterno de nuestro Padre Celestial. Acuérdense que cosas que antes los ángeles querían aprender, anhelaban entender, a 1 de Pedro capítulo 1, pero una vez más no se les había revelado a ellos. Pero ahora, imagínense cómo en su mismo contexto remoto, capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de Dios, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa conforme al Evangelio de Cristo. Entonces, este es una vez más el plan eterno de Dios, incluir a los gentiles y a los judíos en un solo cuerpo, en esa iglesia gloriosa, ese propósito eterno de Dios que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que pues podemos ver, ¿verdad?, pues ese otro pasaje. Ahora, el siguiente, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Dice el texto 3 y verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es uno de los textos, hermanos, que he escuchado a muchos predicadores y yo lo usaba anteriormente. ¿Okay? Yo lo utilizaba anteriormente fuera de contexto. Ese texto se utiliza por muchos predicadores al final de sus predicaciones para extender la invitación a los inconversos, a los que no han obedecido el Evangelio de Cristo, para que vengan a obedecer el Evangelio de Cristo, para que le abran a Cristo la puerta de su corazón. Cuando yo formaba parte del denominacionalismo, ese texto lo utilizaban mucho para avanzar la doctrina de la oración del pecador, donde se invitaba a las personas a venir y aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta y llama. Pero si analizamos el contexto, ¿a quién se le dijo esas palabras? ¿Se le dijo a inconversos o se le dijo a una iglesia? Note que Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que había rechazado a Cristo, había dejado a Cristo fuera, le había cerrado las puertas a Cristo. Y Cristo le está haciendo un llamado al arrepentimiento a esta iglesia, a estos hermanos en Cristo que ya se habían bautizado. Le hace un llamado a ellos para que se arrepientan y así de esta manera Cristo pueda tener comunión con ellos. Pero este no es una invitación evangelística a los inconversos para venir a obedecer el Evangelio de Cristo. Esas palabras se le dijeron a una iglesia y obviamente el término iglesia denota, ¿verdad?, pues en su contexto de las 7 iglesias de Asia denota personas que ya habían obedecido el Evangelio de Cristo, pero que habían pecado contra Dios y necesitaban arrepentirse. Así que no hay que sacar textos fuera de contexto. Dijo un hermano por ahí, pero hermano, pues es que está bonito, se escucha bien, se escucha bonito y es alentador para animar a la gente a obedecer. Bueno, no se trata de eso, se trata de manejar con precisión la palabra de verdad. Así que tengamos eso en cuenta. Siguiente, mencionamos brevemente la semana pasada Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 13. Esos textos, Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 13, al igual que Marcos 13, 11. Estos pasajes hablan de la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Jesús habla con los apóstoles y les dice, el Consolador va a venir. Él los va a guiar a toda la verdad. Él les va a recordar a ustedes todo lo que yo les he enseñado. Y cuando se llegue el momento de predicarle a gobernadores y a reyes, Marcos 13, 11, no se preocupen, ni siquiera piensen en lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a dar a ustedes lo que tienen que hablar. Note, ni siquiera lo piensen, ni siquiera preparen un sermón. El Espíritu Santo los va a guiar de una manera milagrosa. Esos textos fueron dados a los apóstoles, esa promesa fue para los apóstoles.
Lucas 24, a ellos se les dijo, quédense en Jerusalén y esperen ahí la promesa del Padre, porque van a ser investidos con poder. Luego en Hechos capítulo 1 y verso 8, y recibiréis poder, se le dice a los apóstoles, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras dichas a los apóstoles. Nosotros no tenemos la ayuda milagrosa del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad y nos va a recordar las cosas de una manera milagrosa, como lo hizo con los apóstoles. Dios nos ha dado su palabra en forma escrita para que podamos analizar el texto y aprender acerca de su voluntad. Entonces, no hay que sacarlo fuera de contexto. Hay muchos hermanos que reconocen y saben que esos pasajes se le dijeron a los apóstoles, pero aún así quieren aplicarlos a su persona. Hay que mantenerlos en su contexto, ¿verdad? Siguiente, 1 Corintios 14, versículo 1. 1 Corintios 14 y verso 1. Dice el apóstol Pablo aquí, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, note cómo este texto ha sido tomado fuera de contexto por algunos hermanos que enseñan que todavía se puede hablar en lenguas y que todavía puede haber milagros de parte de Dios y profecía. Y luego dicen estos hermanos, aquí dice el texto claramente que debemos de procurar los dones espirituales. Y se han predicado a veces lecciones donde se le dice a los hermanos, hay que procurar los dones espirituales, hermanos, y seguir el amor también. Hermanos, este texto no aplica a nosotros. Ese texto no aplica a nosotros. 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 trata con los dones milagrosos, dones de sanidad, dones de hablar en lengua, dones de profecía que tenían los hermanos y que habían sido entregados por la imposición de la mano de los apóstoles. Entonces, ese texto no tiene aplicación a mí. Yo no puedo hablar en lenguas, no puedo hablar en idiomas no previamente aprendidos. Yo no tengo el poder para imponer las manos sobre un hermano enfermo y sanarle. Yo no tengo el poder para resucitar a muertos. No tengo el poder para profetizar. No tengo ese poder. Esos poderes, esos milagros cumplieron su propósito en el primer siglo mientras se confirmaba la palabra de Dios. Ahora tenemos lo perfecto. La palabra completa de nuestro Dios la tenemos disponible, algo que en aquel tiempo los hermanos no tenían. Y ahora tenemos nosotros la revelación completa, la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Judas, versículo 3, ¿verdad? Así que, hermanos, 1 Corintios 14:1 no aplica a nosotros en cuanto a procurar los dones espirituales. Así que pues hay ciertos lugares donde se les enseña a los hermanos que todavía aplican a nosotros. Esa es falsa doctrina, hermanos, es doctrina incorrecta y no es manejar con precisión la palabra de verdad. Siguiente texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 1 y 2. Ahí Pablo menciona de que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Este texto se toma fuera de contexto para avanzar la doctrina del rapto. Es decir, que Cristo vendrá de una manera invisible, donde solamente los escogidos lo van a poder ver, y ellos son los que se van a ir al cielo con Jesús. Los demás se van a quedar aquí para un periodo de tribulación, donde va pues el anticristo, la bestia, el 666 y todo esto que ha sido tomado fuera de contexto del libro de Apocalipsis, se enseña hoy en día. El texto no está hablando de que Jesús va a venir de una manera invisible, de una manera en la cual no se puede pues, observar para nada. Si usted se fija en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Note, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Se acuerda que cuando Jesús ascendió al cielo, unos hombres con vestiduras blancas le hablaron a los discípulos y les dijeron, así como ustedes vieron a Jesús irse en una nube, de la misma manera Jesús regresará? Hechos capítulo 1, 9 al 11. Cuando Cristo venga va a ser un evento audible y visible. No importa dónde usted se encuentre,
Todos se van a dar cuenta cuando Cristo venga con sus santos ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Cuando Cristo venga, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Será un evento, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Será un evento que se va a escuchar y se va a poder ver. Entonces, si 1 de Tesalonicenses 5, 1 y 2, 2 de Pedro 3, versículos 10 en adelante, si estos textos que mencionan que Jesús vendrá como ladrón en la noche, no se están refiriendo al rapto, entonces ¿a qué se están refiriendo? Y la respuesta es simple. La tiene Jesús en Mateo 24, 36, Mateo 24, 44 y Mateo 25, 13. En esos tres textos, en el primero, Mateo 24, 36, Jesús dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24, 44 dice, estad vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y luego Mateo 25, 13, en el contexto de las 5 vírgenes insensatas y las 5 sabias, ahí dice el texto claramente que hay que velar, porque Cristo vendrá cuando menos lo pensemos. Cuando un ladrón viene a su casa a visitarle, no le avisa con tiempo y le dice, voy a estar en tu casa mañana a las 3 de la mañana, prepárame todo para que me lo pueda llevar, me lo pueda robar. No, el ladrón llega en la noche cuando menos lo esperamos. Entonces, cuando Cristo venga, va a venir cuando menos lo esperemos. Lea Mateo 24, 36 hasta el 44 y luego Mateo 25 y versículo 13. Se dará cuenta de que ese es el caso. Y pues finalmente otro texto que es fuera de contexto es Mateo 24. Mateo 24, guerras, terremotos, ya es el fin del mundo se va a acabar, hay que prepararse. Y luego esta pandemia, todo esto, pestilencias, ya es el fin del mundo. Mateo 24 tiene 2 puntos muy importantes que el estudiante de Biblia debe entender cuando analiza todo el capítulo 24 de Mateo o Marcos capítulo 13 también y sus paralelos en los evangelios. Mateo 24 trata con el tema de la destrucción de Jerusalén, la cual se llevó a cabo en el 70 después de Cristo, y la segunda venida de Cristo. Respecto a la segunda venida de Cristo, no hay ni siquiera una señal. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir cuando menos lo pensemos. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, Cristo les dio muchas señales. Les dio muchas señales y muchas advertencias que ellos al escucharlas podían saber cuándo iba a ser la destrucción de Jerusalén. Pero una vez más, en cuanto a la segunda venida de Cristo, no hay ninguna señal, no hay nada que podamos ver y decir, ok, le falta 1 año a Cristo para que venga, o le faltan 20 años, o Cristo ya está a la vuelta de la esquina. No sabemos. Cristo pudiera venir antes de que esta lección termine. Cristo pudiera venir mañana, Cristo pudiera venir en 1 hora. No sabemos cuándo Cristo va a venir. Por eso Cristo dijo, estad vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así que tengamos eso presente, hermanos, tengámoslo presente y estudiemos bien los textos dentro de su contexto para que podamos aprender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. La importancia del contexto bíblico, hermanos. El contexto bíblico, número 1, nos ayuda a evitar doctrinas erróneas como las que ya hemos mencionado. Pero también, número 2, el contexto nos ayuda también a manejar con precisión la palabra de verdad, a manejarla correctamente como Dios nos pide. Y también, ¿verdad? Pues nos ayuda en gran manera a poder preparar de una manera más eficaz nuestras lecciones bíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:15, lo hemos mencionado varias veces, procura con diligencia. Bueno, ¿qué significa prepararse con diligencia? Bueno, no solamente la palabra griega, espudazo, le puede dar, ¿verdad? Pues la definición de esa palabra, de lo que significa hacer el esfuerzo máximo, el gran empeño que usted le va a poner a las cosas que quiere hacer. No solamente la palabra, el análisis de la palabra en griego le revela lo que significa esa frase,
procura con diligencia, sino también el contexto remoto. El contexto remoto. Vamos ahí a 2 de Timoteo. Con esto vamos a terminar. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Pero, ¿qué significa procurar con diligencia? Bueno, permitamos que el contexto nos diga qué es lo que significa hacer eso. Y nota número 1, dice Pablo en el versículo 1, 2 de Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Note, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Luego el 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí está el primer ejemplo, un soldado. Número 2, dice, y el 4 también, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Luego, nota el versículo 5, y también el que lucha como atleta. Aquí tenemos el atleta, número 2. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Y luego dice el 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador. Note, entonces Pablo explica lo que significa procurar a lo máximo, procurar con diligencia, y da el ejemplo de un soldado, el ejemplo de un atleta y el ejemplo de un labrador. El soldado tiene que trabajar con diligencia. El atleta, ni se diga, hermanos. El atleta que va a correr en una maratón o cualquier clase de deporte tiene que prepararse con diligencia. Y luego el labrador tiene que trabajar arduamente, tiene que sudar, estando ahí debajo del sol, sembrando y haciendo todo el trabajo de una agricultura. El labrador tiene que trabajar con diligencia. Bueno, así como el soldado se esfuerza a lo máximo, así como el atleta lucha y se esfuerza a lo máximo, así como el labrador se esfuerza a lo máximo. Timoteo, tú también haz lo mismo y esfuérzate a lo máximo. Si se fija cómo el contexto nos da todo el material que podemos utilizar en una clase bíblica y en un sermón para mejor explicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso hay que analizar el contexto remoto, el contexto inmediato y el contexto general de la Biblia. Y así de esta manera vamos a conocer muy bien lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Así que hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Dios me los bendiga. Recuerde que nuestro hermano Javier ahorita en unos momentos va a estar predicando su lección, así que pues estemos al tanto de ella. Y también recuerde lo que es la lección, ¿verdad? Pues de los lunes con nuestro hermano Marlon, y también, ¿verdad? Pues la lección de las lecciones de lo que es el jueves y el viernes. Espero, hermanos, es mi oración de que todas estas lecciones que hemos estado compartiendo con ustedes sean de gran provecho espiritual. Si ese es el caso, háganoslo saber, déjenos un mensaje para que sepamos que esto está siendo de gran provecho para cada uno de ustedes. Créanme, lo hacemos con mucho amor, con mucha diligencia, porque queremos lo mejor para ustedes, porque Dios nos ha dado lo mejor a nosotros. Nos dio a su Hijo Cristo Jesús y Él es nuestro supremo ejemplo a seguir. Y no solamente nos dio el ejemplo de Jesucristo, sino también de los demás apóstoles y hermanos en Cristo que se esforzaron a lo máximo por ser de gran provecho para nuestros hermanos en Cristo. Dios me los bendiga entonces una vez más y espero contar con su presencia en la próxima ocasión, que sigamos con la quinta parte de lo que es, ¿verdad? Pues nuestro estudio de manejando con precisión la palabra de verdad. Vamos a hacer una breve oración para terminar este estudio. Eterno Padre, gracias te damos porque nos has permitido estudiar tu palabra en esta noche. Gracias por mis hermanos que han estado atentos al estudio. Bendíceles en gran manera. Bendice sus ánimos para que puedan seguir interesados en aprender más de tu santa y divina palabra. Gracias, Padre, porque nos gozamos al estudiarla, al considerarla, a considerar su contexto y todas las hermosas perlas que podemos encontrar, Eterno Padre, y que nos ayudan a seguir adelante, fieles hasta el fin. Síguenos ayudando, Padre, y síguenos bendiciendo, y ayúdanos a ser más como tu Hijo, Cristo Jesús, a imitar su ejemplo y poner toda diligencia, Eterno Padre, en el manejo de tu palabra y en una vida fiel delante de ti. Queremos esa corona de vida, Padre, y ayúdanos a poder tenerla. Y te rogamos una vez más que si este es nuestro último día sobre la faz de la tierra, rogamos, te suplicamos y te imploramos que el cielo sea nuestro hogar un día, pues es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, en quien oramos. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga.
y nos vemos.